Hola Ami, feliz año y bienvenido al primer episodio del 2026. Hoy quiero hablarte sobre los propósitos de año nuevo, por qué casi todos los años terminan decepcionándonos y quiero compartirte un poco sobre mis propósitos y sobre un método que estoy usando que creo que puede ayudarte a hacer de los tuyos un poco más sostenibles y alcanzables. Esto es Hija del Internet, un podcast sobre arte, cultura y procesos creativos. Soy Elisa, tu host, y antes de empezar con este episodio, quiero que pienses y me cuentes cuál es ese propósito de año nuevo que llevas muchísimo tiempo arrastrando y que quisieras por fin cumplir en este 2026. Para mí una meta que llevo arrastrando probablemente desde hace una década es romper con mi adicción a las redes sociales. Por si no era obvio por el nombre de este podcast, yo literalmente nací y crecí con el internet y creo que he tenido y he sido adicta a casi todas las redes sociales que han existido. Y ahora pensando en por qué llevo tanto tiempo planteándome esta resolución, creo que es en gran parte porque la cantidad de tiempo que paso en mi celular siempre me ha causado un poco de culpa. Me parece importante nombrar esta emoción porque siento que cuando hablamos de propósitos de año nuevo o de metas en general, la culpa aparece muchísimo como esta emoción que, aunque nos hiere, muchas veces tendemos a justificar como algo útil. A nadie le gusta sentirse culpable, pero creo que muchas veces cuando nos aferramos a la culpa es porque la tenemos entendida como un motor de cambio, como una señal de que algo de lo que estamos haciendo no está bien o que estamos teniendo un comportamiento dañino. Y entonces, aunque nos pese, pensamos que sentirnos culpables eventualmente nos va a servir para cambiar. Tengo que confesar que por muy crítica que pueda ser de esta idea de que tenemos que estar todo el tiempo optimizándonos, yo soy fan de los propósitos de fin de año. En general siempre me han gustado estos desafíos de crecimiento personal y creo que justamente ese interés es lo que me ha llevado también a interesarme en la psicología detrás del cambio de hábitos. Y algo que he aprendido que te lo quiero compartir para que lo tengas en mente desde el principio de este episodio es que la motivación basada en la culpa y la vergüenza no funciona tan bien como pensamos. Cuando asocias una tarea con el sentimiento de culpa o frustración, tu cerebro aprende a evitarla. Incluso si es algo importante para ti, tienes que saber que tu mente está diseñada para moverse hacia lo que se siente bien. BJ Fogg explica en su libro Tiny Habits que hay una conexión directa entre lo que sentimos al hacer una actividad y la probabilidad de que queramos repetirla en el futuro. Si en el pasado has usado la culpa para empujarte hacia una meta, lo más probable es que hoy venga acompañada de las mismas emociones. Así que sean cuales sean tus propósitos para este año, quiero que te deshagas de la culpa y que encuentres en lugar de ella cualquier emoción positiva para motivarte. Puede ser el orgullo que sientes cuando cumples lo que prometes, puede ser el amor por esta versión de ti en la que te estás convirtiendo, o puede ser simplemente la promesa de una recompensa. Con la mano en el corazón, como alguien que ha pasado mucho tiempo pensando en cómo cambiar y cómo ser mejor, te prometo que la culpa nunca te va a llevar tan lejos como la compasión contigo misma. Dicho esto, hablemos un poco sobre los orígenes de los propósitos de Año Nuevo, cómo han cambiado a través de la historia y cómo han llegado a ser lo que son ahora. En esta parte quiero hablar un poco sobre su contexto histórico antes de entrar en la psicología y en las herramientas para reescribir tus resoluciones, pero como siempre recuerda que estos episodios están divididos en capítulos, así que si quieres saltarte una parte específica puedes encontrarlos en la descripción. Una de las primeras apariciones del concepto de propósitos de Año Nuevo lo vemos en un artículo publicado en 1813 que se enfoca de hecho en criticar a la gente que usaba sus propósitos para justificar su comportamiento durante las fiestas. El artículo que aparece en un periódico de Boston dice: hay multitudes de personas acostumbradas a recibir mandatos de propósitos de Año Nuevo que pecarán todo el mes de diciembre con la seria determinación de comenzar el nuevo año con nuevos propósitos y nueva conducta, y con la plena creencia de que así expiarán y borrarán todas sus faltas anteriores. Aquí pienso en toda esta gente que deja de tomar alcohol en el mes de enero para contrarrestar todo lo que tomaron en diciembre, o en el concepto de que tienes que aprovechar la comida de Navidad porque el año que viene vas a ponerte a dieta. Este tipo de propósitos que están más asociados con temas de salud o wellness son ahora los que consideramos más populares. Y esto tiene sentido porque en la última década nuestro interés por estos temas ha crecido muchísimo.
Pero si bien ahora nuestros propósitos de año nuevo reflejan un interés por la salud y el bienestar individual, los propósitos de nuestros antepasados y sus tradiciones reflejan más bien un interés por el bienestar colectivo y espiritual. Mucho antes de que el concepto aparezca en 1800, la investigación histórica demuestra que hemos estado haciendo propósitos de año nuevo desde hace siglos. Hace más de 4000 años, los antiguos babilonios celebraban el final de su año haciendo promesas tanto a los dioses como a los miembros de su comunidad a quienes habían pedido prestados equipos agrícolas, comprometiéndose a devolverlos. Según Alexis McRossan, profesor de historia en Southern Methodist University, fueron los romanos quienes asociaron por primera vez estos propósitos con el 1 de enero, celebrando el comienzo del año haciendo ofrendas a Janus, el dios de los principios y los finales, y dando regalos a seres queridos. En diferentes culturas, el día de fin de año ha sido una invitación para reflexionar y para poner nuevas metas. Y como hacemos en Latinoamérica, también es un día para soltar las cosas que queremos dejar atrás y atraer lo que queremos para el año entrante. Algo que me interesaba entender cuando recién empecé a investigar para este episodio es de dónde viene la creencia de que los propósitos de año nuevo están hechos para romperse. Y aparentemente este ha sido el caso al menos desde el siglo XIX, cuando ya aparecían caricaturas y artículos en revistas hablando sobre el fracaso de la gente al intentar cumplir con sus propósitos. Lo que me hace preguntarme por qué seguiríamos tomándonos la molestia de hacer estas listas y promesas si sabemos que lo más probable es que no vayamos a cumplirlas. Existe un fenómeno psicológico llamado el Fresh Start Effect, o el efecto del nuevo comienzo, que según una investigación publicada en el 2014, motiva a las personas a perseguir metas aspiracionales inmediatamente después de un hito importante, como el inicio de un nuevo año. La investigación demuestra que crear estos periodos mentales de tiempo hace más probable que cumplamos nuestras metas en comparación con objetivos que planteamos sin ningún tipo de referencia temporal. En otras palabras, realmente lo que importa no es cuándo plantees tus objetivos, siempre y cuando lo hagas en un momento que sea temporalmente significante para ti. Puede ser el 1 de enero, el día de tu cumpleaños, el inicio de la primavera o el fin de año chino. Nuestro cerebro, al parecer, ama estas divisiones artificiales del tiempo y eso explica por qué a través de tantas culturas vemos esta idea recurrente de cada cierto tiempo pasar la página y empezar de nuevo. Desde una perspectiva neurocientífica, sabemos que el acto de establecer metas, incluso antes de cumplirlas, activa la liberación de dopamina. No voy a ponerme muy técnica con estos términos, pero si hay algo que tienes que saber sobre la dopamina es que, aunque suele asociarse con el placer y la recompensa, muchas veces está más relacionada a la anticipación del placer, a la idea de que algo bueno está por venir. Es decir, que el simple acto de decir este año voy a hacer algo distinto o este año voy a cambiar mi vida para bien, ya nos hace sentir mejor. Lo que explica por qué hacer listas de propósitos se siente tan bien. Pero la dopamina también está ligada con la novedad, lo que ayuda a explicar por qué ese entusiasmo inicial se nos acaba tan rápido. Cuando la novedad desaparece y el cambio empieza a requerir un esfuerzo sostenido, nuestra motivación baja. Y aquí es donde muchas resoluciones empiezan a diluirse. Incluso existe un término para esto al que llaman resolution dilution. Cada año, millones de personas hacen prácticamente las mismas resoluciones. Bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar y mejorar su salud. Según el psicólogo John Norcross, estas 3 metas representan casi el 75% de propósitos de Año Nuevo en Estados Unidos. Y lo interesante es que después de décadas estudiando este fenómeno, Norcross encontró que el tipo de resolución no predice el éxito. Da igual si quieres mejorar una relación, cambiar un hábito o mejorar tu salud, las tasas de éxito son sorprendentemente similares. En un estudio longitudinal que siguió a personas durante 2 años completos, solo alrededor del 19% seguía cumpliendo sus resoluciones al final del periodo. Pero, y este pero es importante, las personas que hicieron resoluciones fueron 10 veces más propensas a cambiar su comportamiento que aquellas que nunca se plantearon una meta en primer lugar. Por lo que Norcross concluye que los propósitos de Año Nuevo quizás merecen un poco más de respeto del que solemos darles. Aunque muchas personas abandonan sus propósitos en los primeros meses, muchas sí logran ver cambios reales. Y aunque muchas resoluciones fallan, hacerlas sigue siendo muchísimo mejor que no hacer nada. La historia nos demuestra que los propósitos de Año Nuevo no son una moda reciente y tampoco están exclusivamente ligados a nuestra obsesión moderna con la productividad.
Llevamos siglos, literalmente miles de años, usando ciertos momentos en el calendario para reflexionar, para hacer promesas y para tratar de vivir de otra manera. Desde la psicología entendemos que esto no solo es cultural, sino también mental. Y desde la neurociencia sabemos que incluso antes de cambiar nada, el simple acto de ponernos metas ya nos da una sensación real de esperanza y de posibilidad. Hasta aquí todo parece indicar que hacer una lista de propósitos no es el problema. El problema tampoco es solamente la falta de fuerza de voluntad o la falta de consistencia. Lo que sí vemos una y otra vez es que muchas de las resoluciones que fallan lo hacen por la forma en la que están formuladas. No es necesariamente un error de usuario, sino un error de diseño. La razón por la que me pareció interesante empezar hablando un poco sobre la psicología y la ciencia detrás del cambio de hábitos es porque creo que es importante entender cómo funciona nuestro cerebro para poder trabajar con él y no en su contra. Después de aprender de dónde vienen los propósitos de Año Nuevo, por qué nos emocionan y por qué muchas veces nos decepcionan, tiene sentido preguntarnos cómo podemos escribir resoluciones que no dependan solo de ese impulso de inicio de año, sino que puedan sostenerse en el tiempo. Y aquí es donde entra el método que usé para escribir mis resoluciones este 2026. Este método aparentemente es bastante popular en el mundo del desarrollo personal y el project management, pero yo solo tengo que atribuir a mi hermana que cuando estábamos hablando sobre nuestros propósitos para este año, me contó que en su universidad para cada proyecto les hacen escribir una lista de metas usando el acrónimo SMART. Por sus siglas en inglés, SMART se refiere a poner metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos. Una de las metas que llevo arrastrando por varios años, como te contaba al principio, es usar menos mi celular. Específicamente pasar menos tiempo consumiendo en redes sociales para poder invertir ese tiempo en mi creatividad. Y este año con este nuevo método siento que por fin he diseñado un plan que honestamente sí me veo cumpliendo y que quiero compartirte si también te pasa que tus resoluciones muchas veces se quedan en la intención. Voy a usar esta meta para explicar cómo puedes reformular las tuyas usando el método SMART. Y si tienes una lista de propósitos a la mano, te recomiendo mucho que tomes nota de cada paso para que me cuentes al final si te sirvió de algo. Entonces, digamos que mi meta es crear más de lo que consumo. Ok, creo que todos tenemos eso en nuestra lista. ¿Cómo puedo asegurarme de que esto en efecto suceda? Primero, seamos específicos. Decir quiero crear más suena bien, pero no me da mucho que hacer a la hora de tomar decisiones reales en mi día a día. Si lo que quiero es pasar menos tiempo en redes sociales, la pregunta no es tanto qué quiero dejar de hacer, sino qué quiero empezar a hacer en su lugar. En mi caso, quiero escribir más y quiero dedicarle más tiempo a mis hobbies, especialmente esas actividades creativas que no tienen nada que ver con mi trabajo. Si escuchaste el episodio anterior del podcast, hay una parte en la que hablamos sobre la importancia de tener hobbies creativos. Y ahora que muchas cosas que antes eran mis hobbies han pasado a formar parte de mi trabajo, he estado tratando de encontrar otras actividades que me gusta hacer y que no necesariamente quiero monetizar. Por ejemplo, hace un poco más de un mes volví a tejer. Yo en realidad aprendí a tejer hace años y había dejado de hacerlo un poco, pero hay una tienda lindísima cerca de mi casa donde venden hilos y agujas y cosas para tejer. Y con el frío que está haciendo estuve súper motivada a darle otra oportunidad. Otra cosa que me motivó mucho fue la cantidad de chicas en TikTok que tejen y hacen cosas increíbles. Si te interesa esto en lo más mínimo, te recomiendo mucho que te metas a KnitTok porque realmente hay cosas increíbles pasando ahí. En fin, como ahora estoy obsesionada con tejer de nuevo, para ser más específica con mi meta de crear más de lo que consumo, voy a enfocarme en crear por placer y voy a enfocarme en dedicarle tiempo a este hobby en el que no tengo ningún tipo de presión o expectativas. Una vez que la meta está más clara y concreta, viene la siguiente parte del método, que es pensar en cómo hacerla medible y alcanzable. Aquí creo que es súper importante ser honestos con nosotros mismos, porque creo que cuando nos ponemos metas demasiado estrictas, eso es lo que hace que luego se vuelvan intimidantes y que caigamos en este pensamiento de o lo hago perfecto o ya mejor tiro la toalla. Yo, por ejemplo, no puedo decir que voy a borrar las redes de mi celular porque eso no sería práctico ni realista, pero lo que sí puedo hacer es poner límites claros para cuándo y cómo las utilizo. Esta idea la tomé de una chica en Instagram que se llama Tiffany Ng, que habla del concepto de clocking out o de tratar a las horas de redes sociales como si fueran horas de oficina.
Ella, por ejemplo, está clocked in de 10 a 6. Yo creo que voy a tratar de hacerlo de 10 a 7, pero la idea es que fuera de este horario las redes sociales no existen. Están como cerradas, como si fuera un lugar o una oficina. Esta idea creo que puede servirte mucho si eres creador de contenido o si necesitas estar pendiente de las redes sociales para tu trabajo, porque siento que la metáfora de las horas de oficina, aparte de limitar el tiempo en el que usas las redes sociales, también limita un poco la intención con la que las usas. Si las estás usando para trabajar y sabes que tienes un horario limitado, es más probable que las utilices para algo productivo. A mí lo que me gusta de esto es que me da un bloque de tiempo en la mañana y en la noche que está como liberado, en el que sé que no voy a tener muchas distracciones, y con ese tiempo que se libera es que puedo decidir cuánto quiero invertir en estos hábitos nuevos. En mi caso, para esta meta en específico, voy a escoger dedicarle mínimo 1 hora al día. Una vez le pregunté a un amigo que lee muchísimo cómo hacía para leer tantos libros en un año, y me dijo algo como que si le quitas 1 hora a la cantidad de tiempo que pasas en redes sociales todos los días, probablemente podrías leer mucho más de lo que crees. Y en ese momento creo que me parecía un poco insoportable, pero en realidad tenía toda la razón. Cuando pienso en el tiempo que le dedicamos a nuestros hobbies o a las cosas en las que queremos mejorar, 1 hora al día, todos los días, es hartísimo tiempo. Siempre puedes dedicarle más tiempo, obviamente, pero me parece importante empezar con una meta baja para que se sienta todavía más alcanzable. Para el siguiente paso, cuando hablamos de tener metas relevantes, esto es algo en lo que tuve que pensar un poco porque al principio no entendía bien cómo aplicarlo, pero creo que he llegado a la conclusión de que una meta es relevante si te acerca a la versión de ti que quieres ser. Y yo sé que esto suena un poco obvio, pero creo que poner esto como parte de este proceso también lo hace una oportunidad para reflexionar sobre por qué nos ponemos ciertas metas en primer lugar. Hay tantos estereotipos de propósitos de fin de año que, más que hablar de lo que nosotros queremos, siento que reflejan lo que sentimos que deberíamos aspirar. En el círculo que crecí, una típica era bajar de peso o dejar el azúcar. Y no voy a decir que estas metas siempre están asociadas con la vanidad o que son superficiales, pero si no tienes una razón médica para hacerlo, quizás en lugar de frustrarte porque no lo consigues, sería útil preguntarte qué piensas que vas a obtener si lo logras. Si es o no relevante para ser la persona que quieres. Porque si la meta es ser feliz o estar a gusto con tu cuerpo, siempre hay más de una manera de alcanzarla. No me quiero ir por la tangente con este tema, pero en resumen, lo que estoy tratando de decir es: asegúrate de que, sea cual sea tu meta de este año, hayas cuestionado qué piensas que está del otro lado de conseguirla. Ok, para terminar, hablemos sobre plazos definidos. Pienso que una de las trampas más comunes cuando pensamos en propósitos de fin de año es decir cosas como de ahora en adelante o en el 2026 voy a hacer esto. En lugar de esto, quiero que te propongas pensar en estos hábitos como algo que vas a probar por un tiempo determinado. Un experimento que después de cierto tiempo puedes evaluar y decidir si quieres continuar. Esto para mí hace de cualquier meta mucho más manejable porque, aunque sintamos que los años pasan rapidísimo, decir voy a hacer esto por un año, sobre todo si no es algo a lo que estás acostumbrado o no es algo que disfrutas al principio, suena a una eternidad. Ponerte un límite de tiempo te permite reevaluar, ver qué funcionó y sobre todo cómo te sentiste en el proceso. También te da muchas más oportunidades para reconocer tu progreso, que al menos en lo personal siento que te motiva mucho más que esta idea abstracta de solo ser consistente. Hay mucho debate sobre qué tanto tiempo toma formar un hábito y he visto mucha gente que dice que toma 21 días, pero a mí para esto me parece como muy poco, así que voy a tomar el timeline de mi amiga Tiffany, que es de donde saqué el concepto de clocking out, y voy a usar un plazo de 75 días, como el 75 hard, pero en versión tecnología. Entonces, reformulada con el método SMART, mi meta de crear más de lo que consumo se convierte en limitar mi uso de redes sociales únicamente de 10 a 7 para dedicar al menos 1 hora al día a mis hobbies creativos que no incluían partes de mi trabajo durante al menos 75 días. Sé que hay metas en las que es difícil ser súper específico o ponerse un límite de tiempo, sobre todo cuando son cosas que no dependen de ti, como conseguir un trabajo. Y para este tipo de metas lo que te puedo recomendar es enfocarte en el proceso más que en el resultado. No sé si esto tiene sentido, pero digamos que si la meta es conseguir un trabajo,
Quizás una mejor forma de plantearla sea aplicar a X cantidad de trabajos a la semana por un mes. También hay metas en las que el resultado es difícil de medir, como ser más creativo. Y para eso creo que ayuda a ser específico en los pasos que vas a tomar, como por ejemplo, probar una nueva actividad creativa todas las semanas durante 3 meses. Tú puedes hacerlo con las metas y por el tiempo que quieras, pero me interesaría muchísimo saber si este método te ayudó a repensar o reescribir alguna de tus resoluciones para este año. Yo en lo personal siento que lo voy a estar usando para todo, pero eso es porque soy Capricornio y amo tener estructura. Para cerrar este episodio quiero dejarte con una invitación y es que pienses en esa meta de la que hablamos al principio, esa que llevas años poniendo en tu lista de propósitos, y que trates de mirarla con honestidad y con el conocimiento de todo lo que hemos conversado. Y quiero que te preguntes, ¿por qué quiero esto realmente? ¿Qué versión de mí creo que existe del otro lado? ¿Y cómo podría acercarme a ella sin necesidad de castigarme en el proceso? Si el método SMART te sirve, úsalo. Si no, adáptalo, rómpelo, tíralo a la basura. Si te llevas una cosa de esta conversación, ojalá no sea una lista perfecta de propósitos. Ojalá lo que te lleves sea la idea de que no necesitas sentirte culpable para construir una versión de tu vida que se sienta más alineada contigo. De que si en el camino te equivocas, ajustas la meta o decides que ya no quieres eso que pensabas que querías, eso también cuenta como avanzar. Y que empezar de nuevo no es algo que pasa solo el 1 de enero. Puedes hacerlo cuando tú quieras. Gracias por escuchar este episodio y por regalarte este rato para pensar en ti. Espero que te sirva de algo y nos vemos pronto.